promesas de la cena del Señor. Y hablo de eso porque podemos ser sanados por medio o por Dios cuando tomamos la cena del Señor. ¿Sabía eso? Podemos ser sanados cuando comemos el pan y tomamos el vino o el jugo de uva. Pero eso tiene que ir acompañado de algo en mí para que esto haga efecto. Porque es por fe. Diga conmigo, es por la fe. Entonces, ¿recuerdan lo que dice Hebreos 11:6? Sin fe, ¿es qué? Entonces, Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanar a tu hijo, quiere sanarte a ti, quiere sanar a tu esposo, quiere sanar tu vida. Pero ¿qué sucede? Él necesita que nosotros haya ¿qué? Fe. Porque sin fe podemos también ser liberados. ¿Sabía eso? Podemos ser liberados por Dios cuando participamos de la cena del Señor. Y esa liberación tiene que ver con muchas debilidades que tenemos nosotros, debilidades que aún estamos viviendo en nuestros cuerpos, porque usted sabe como yo, aún pecamos en esta carne. Nuestra alma está guardada en el Señor, nuestra alma es santa y pura delante de Él, nuestra salvación está asegurada, pero nuestra santificación no. Este es el gran trabajo o proyecto de vida que tenemos. Mucha gente dice, bueno, entonces ya soy salvo, porque la salvación no se pierde, porque usted está sellado con el Espíritu Santo. Entonces pequemos y pequemos porque pues ¿cómo vamos a ser salvos? No, hermanos, una cosa es la salvación, otra cosa la santificación. La santificación te la tienes que ganar. La salvación es un regalo, mientras que la santificación son las coronas que Dios tiene para ti en el cielo. Y tú puedes vivir una vida completamente, sí, creyendo en Dios, pero si no te santificas para el Señor, no vas a tener coronas delante de Dios. ¿Cuánto les gustaría poder servirle al Señor en el milenio? Bueno, lo van a hacer quienes tengan coronas. De lo contrario, vas a ser uno más salvo. Pero los que van a servir con Cristo 1000 años, ahora que venga Cristo Jesús, esos serán los que tienen solamente coronas. Y esas coronas se ganan es cuando aquí en la tierra nos hemos guardado también para Él. Y no se preocupe, usted pecó, hoy es un buen día para pedir perdón. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios y para hacerlo correctamente. ¿Sabe? También podemos ser bendecidos por Dios por la fe al recordar la cena del Señor. Pero lo que usted nunca ha escuchado, lo va a aprender hoy. ¿Sabía que hay 4 promesas aquí en la cena del Señor? Hay 4 promesas para usted, para su vida, para su familia, para su casa, en medio de esta celebración. Así que, ¿usted quiere que esas 4 promesas se hagan real en su vida? Bueno, unos 4 o 5. Los otros todavía no quieren. Quieren ver cómo les va a estos para después ellos hacerlo. ¿Sí? Más o menos así. No. ¿O cuántos quieren que esas promesas sean hoy parte de su vida? Amén. Gloria a Dios. Entonces, como cristianos evangélicos y discípulos de Jesucristo, podemos disfrutar esas promesas hoy y hacerlas reales en nuestras vidas cuando por la fe creemos en la obra de Jesucristo. Amén. Ahora, hay salvación, hay santificación, hay redención y hay consumación. Esas son las 4 promesas que Dios nos ha dado por medio de la cena. Hay santificación, salvación, redención y consumación de las promesas de Dios en nosotros en la cena del Señor. Lucas capítulo 22, versículos 7 y 8 al 8. Llegó el festival de los panes sin levadura. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Llegó el festival de los panes sin levadura, o sea, la misma fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Y Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua para que podamos comerla ¿qué? Juntos. Entonces, la cena de la Pascua que celebraban ellos, los judíos, ¿se celebraba a solas o en congregación?
Ok, Jesús les manda a decir esto a los discípulos. Entonces, entre la historia de la ley mosaica estaban las fiestas de Dios, las fiestas solemnes, y habían dos fiestas en especial: la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. Esto viene desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Allí inclusive, en el mismo Egipto, Dios celebró la primera fiesta para ellos. ¿Quién me recuerda cuál fue la primera fiesta solemne que Dios le mandó al pueblo de Israel aún sin salir de Egipto? La Pascua, la fiesta de la Pascua. Así que la Pascua no es levantar unos palitos de palmas de cera, ni tampoco levantar ramas, ni tirar tendidos en el piso para que pasara Jesús. No, realmente eso no es la Pascua. Lo que se celebra en la Semana Santa por la Iglesia Católica, eso no es la Pascua. La verdadera Pascua, la Pascua judía, tenía que ver con el día en que el ángel de Jehová iba a descender sobre Egipto y mataría a quienes, a todos los primogénitos que habían en Egipto, tanto de los egipcios como de los judíos, o en ese caso de los hebreos. Entonces eso es lo que se conocía como la Pascua, que era que preparaban un cordero, lo sacrificaban, cogían la sangre y la colocaban ¿dónde? En los dinteles de las puertas. Entonces el ángel de Jehová, cuando descendió esa noche para hacer la muerte del primogénito, ¿recuerdan? Entonces cuando pasaba, ¿el que veía en las puertas? La sangre. ¿Y qué pasaba cuando veía la sangre en una casa? Pasaba, saltaba a la otra casa, saltaba. Eso es lo que se conoce como la Pascua, el Pesaj, la Pascua. Pasaba de largo en esa casa y no hacía juicio sobre aquel primogénito que podía haber en aquella casa. Entonces la Pascua era cuando Dios lo libró de la muerte. Y esta fiesta de la Pascua la celebran todavía hoy en día los judíos. Pero la iglesia de Jesucristo no celebra la Pascua. Esto que quede claro. Nosotros como cristianos evangélicos no celebramos la Pascua. Celebramos la cena ¿de qué? Del Señor. Es diferente. La cena del Señor fue lo que instituyó Jesús el último día de la cena, no la Pascua. Porque la Pascua nuestra, la cual es Cristo, ya fue ¿qué? Ofrecida una vez y para siempre. Entonces, les digo todo esto para que nunca caigamos en el mesianismo que enseña que hay que ir a hacer también la Pascua judía. O sea, hoy en día aún muchas iglesias cristianas celebran la Pascua. No, nosotros no celebramos la Pascua. Nosotros celebramos la cena del Señor. Primera de Corintios 11, versículo 23. 11, 23. Dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, dice Pablo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, y luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esto lo está diciendo Pablo en el Nuevo Testamento con respecto a la cena del Señor. Y él dice que esa noche partió ¿qué? ¿Qué hizo Jesús? Partió en la última cena, ¿qué hizo? Partió el pan y tomó la copa. Lo que no sabemos o no hemos escuchado es que en esa noche Jesús estaba celebrando la Pascua o la cena del Señor. ¡Ja! Los cogí. Él está celebrando la Pascua porque es ¿qué? Judío. Pero en la Pascua judía no era así, pan y una copa, sino que era ¿qué? Un cordero. Entonces, si vamos a celebrar la cena de la Pascua, ¿con qué tenemos que hacerlo? Con corderos.
y asar y tremenda comilona. Eso era lo que hacían. Era una fiesta solemne que venía ¿desde cuándo? Desde Éxodo 12. Cada año tenían que celebrar la Pascua. Y Jesús, ¿cuántas veces cumplió la ley? Siempre. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Cumplir la ley. Y tenía que cumplir las leyes de las fiestas solemnes, de la Pascua. Entonces, él vino y le dijo a los discípulos, busquen a un señor que se van a encontrar en el camino. Él les va a decir que necesitamos el cordero para la Pascua, y entonces ese los va a tener y lo van a traer, y ustedes van a preparar el cordero para por la noche, para hacer el sacrificio y para hacer el asado. Esa era la Pascua. Entonces se conmemoraba lo que recordaban ellos cuando Dios los libró de la muerte. Eso pues es importante que lo tengamos claro. Y esa noche de la Pascua judía, cada año se recordaban las promesas dadas por Dios ese día que las hizo. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 6, versículo 6. Vamos a recrear de una forma muy rápida cómo era la Pascua judía y cómo es lo que ahora Jesús pasa de la Pascua judía a la cena del Señor. Y por qué muchas personas se enferman cuando toman la cena del Señor. Y hasta se mueren por tomar la cena del Señor. Pero ¿sabe qué le pasa a la mayoría? Se alivian, hay sanidades, hay prodigios, hay prosperidad, hay bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la toma usted correctamente, entonces la bendición viene a su vida. ¿Sabía eso? Por eso es tan importante lo de la cena. Entonces vamos a ver en Éxodo capítulo 6, versículo 6. Éxodo 6, 6. Y estas son las 4 promesas que Dios le dio al pueblo de Israel para cuando celebraran la Pascua, ellos le contaran la historia a sus hijos. La cena se celebraba, la Pascua se celebraba en casa con el cordero. Y allí en casa se reunían todos los nietos, los hijos, toda la familia como tal, papás, y los papás sobre todo les contaban las historias de cómo Dios los había librado, le contaban toda la historia del monte Sinaí, todo esto. Y en Éxodo 6:6 Dios coloca las 4 promesas que el pueblo escuchaba siempre cuando se iba a enseñar esta parte. Lea conmigo Éxodo 6:6. Dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. ¿Yo soy qué? El Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Amén. Esas son las 4 promesas en la Pascua, que luego se convertirían en parte de la cena del Señor. ¿Sabía usted esas cosas? Bueno, aquí en esta iglesia se aprende palabra, se aprende doctrina. Usted está afianzado, firme, fundamentado. Usted no está a todo por allá, solamente es, traigan sus diezmos y ofrendas. No. Aquí ni le pedimos a usted que traiga diezmos y ofrendas. Si usted da un diezmo es porque Dios le pone en su corazón, porque usted sabe que la provisión viene de Dios. Que cuando usted coloca una ofrenda es porque lo ha bendecido y usted sencillamente quiere retribuir su bendición a Dios, pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? ¿Son bajo qué? ¿La gracia o la ley? Estamos bajo la gracia. Entonces, por la gracia, por eso es la palabra, cada uno dé conforme ¿qué? Propuso en su corazón, no por necesidad ni por tristeza, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Pero hay gente que es que tengo que dar. No se tiene que dar nada acá, hermano. Olvídese. A Dios no hay que darle. No, usted viene es a bendecir la obra y en gratitud
lo que Dios ha hecho. Vamos entonces a ver estas 4 promesas que hay allí en el versículo 6 y 7. Entonces, cuando el pueblo hebreo estaba en esclavitud, estas 4 promesas fue las que dio Dios. Dice la primera: yo los sacaré de las ¿qué? De las tareas de Egipto, pesada de Egipto. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Estaban esclavos, oprimidos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Ahora, ¿cuántos necesitan sanidad en su cuerpo hoy? Ya, a mí me gustaría que el Señor me sanara. Cuando le pongo yo ese aparato allá a todos los enfermos, me doy cuenta la cantidad de enfermos que hay. Pero necesitamos sanidad. Lo que pasa es que usted no tiene síntomas, pero la enfermedad está creciendo. Necesitamos ser bendecidos porque tenemos que pagar obligaciones. ¿Cuántos necesitan dinero? Pues yo necesito plata para poder pagar los compromisos que tengo. ¿Cuántos de aquí necesitan un estudio, un trabajo firme, un trabajo permanente, estable? ¿Cierto? Ok, mire, todos tenemos una necesidad. ¿Quién puede proveer y suplir eso? ¿Quién es Jehová Jireh? Ahorita estábamos leyéndolo, cantándolo, ¿cierto? Tú eres Jehová nuestro proveedor, Jehová Jireh, nuestro salvador, sanador. Él es. Pero Él es ¿qué? Diga conmigo, santo. ¿Dios es qué? ¿Usted necesita el favor de Dios? ¿Y usted cómo es? ¿Santo o pecador? Entonces, si usted es un pecador, ¿Dios puede tener una relación con usted? ¿Sí o no? O sea, Dios pecador o Dios santo y nosotros pecadores. Entonces, ¿hay relación? No puede, Dios no puede. ¿Por qué? Él no está donde está el pecado. Entonces, ¿qué hacemos, Señor, si pecamos? Entonces, ¿qué es lo que hace la cena? Entonces, me va a santificar, a salvar, a redimir y a consumar, o sea, a bendecir. Entonces, Dios quiere bendecirnos. Él quiere hacerlo. Él quiere bendecir al mundo entero. Él no quiere que nos falte nada. Él dice, quiere que seamos prosperados en todo y que tengamos ¿qué? Salud, así como prospera ¿qué? ¿Qué hay que prosperar primero? El alma. O sea que el problema es espiritual o físico. Espiritual. Entonces tenemos que ponerlo en orden primero lo que. Diga, lo espiritual. Y entonces después viene a colocar ¿qué? En orden lo físico. ¿Qué es lo que necesita el hermano o la hermana que están enfermas? ¿Sanidad o fe? Fe para poder recibir ¿qué? Sanidad. De lo contrario, no puede recibir la sanidad. Dios quiere sanarla, pero no puede. ¿Por qué? Porque es necesario tener ¿qué? Fe. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, Dios les dijo que yo los sacaré. Sacaré es la palabra apartar o apartaré, santificar. ¿Apartar de qué? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En ese momento, ¿dónde estaban? En Egipto. Eran esclavos, estaban oprimidos. Pero Egipto, ¿qué representa? Pecado. Entonces, ¿cuál es el problema de las personas allá afuera? ¿Qué es lo primero? Que ellas necesitan un milagro. Las personas allá necesitan un milagro, necesitan que Dios haga algo. Pero Dios no es un Dios bombero, no es un Dios que apaga fuegos. No, Dios es un Dios que es santo. Entonces, para Dios poderlos bendecir, los tiene que sacar primero ¿de dónde? Del pecado, o sea, del mundo. Aún a ti y a mí nos tiene que alejar ¿de qué? Del pecado. ¿Para qué? Para bendecirnos. Entonces, cuando Él dice acá, yo los sacaré, entonces para el primer paso para Dios poder bendecirte es que te va a apartar ¿de qué? Del mundo, del pecado.
Por eso Él te aparta. ¿No siente usted que ahora que es cristiano todo el mundo le da la espalda? El mundo, pero no los cristianos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios contigo para poderte bendecir? Hoy hablemos de la iglesia. Ahora Dios te quiere bendecir, pero ¿qué tiene que hacer con Él? Sacarte. Entonces te saca, digámoslo así, te saca de afuera y te trae ¿a dónde? A la iglesia. Te apartó, te trajo. Usted se puede haber quedado en la casa durmiendo. Pero no, Dios te pone el espíritu para que vengas, para que te congregues, porque te saque apartando. Dígale ahí al hermano que está a su lado, Dios te vino a apartar hoy. Te vino a apartar. ¿Por qué? Porque Él ha escuchado la petición tuya del milagro, de la necesidad que tienes. Pero entonces, como te quiere dar, no te puede dar en medio de tus comodidades. No te puede dar en medio de tu lugar, de tu zona de confort. Te tiene que sacar de allí para que puedas ver la gloria de Dios. Lo segundo que va a hacer es que los libertaré de su servidumbre. Entonces, ¿qué es lo primero? Aparta. Lo segundo es que te quiere ¿qué? Liberar. ¿Liberar de qué? Del pecado que tienes. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que apartarte? Porque al apartarte, Él te puede hacer liberación. Pero mientras sigas metido haciendo lo que sigues haciendo, Dios no puede liberarte. Entonces te aparta para que seas ¿qué? Liberado. Esa liberación que necesitas es del pecado. O sea, aún de esta misma carne hay que sacar eso que aún eres débil. Entonces Dios no se cansa. Nosotros los que nos cansamos, pero Dios no se cansa. Entonces lo segundo que quiere hacer es Dios libertarlo de esa esclavitud, porque el pecado genera ¿qué? Esclavitud. Lo tercero es que lo redimiría. ¿Qué es redimir? Dice con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Redimir es qué? ¿Qué es, Javier? ¿Qué es redimir? Comprar. O sea, los va a comprar con precio. Algo Él va a hacer para comprarte. ¿Ya? Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. O sea, Dios ha decidido que te conviertas y seas parte de ¿qué? De su iglesia, de la iglesia. Porque en la iglesia hay dos tipos de personas. Hay seguidores y hay discípulos. Dios a quienes bendice. Si son seguidores y discípulos, pero viven en pecado, ¿qué pasa? No hay bendición. ¿Dios los quiere bendecir? Sí, pero me toca a mí apartarme para Dios, dejar que libere esas áreas de mi vida que aún necesitan ser arregladas, entregadas a Él, reconocer la obra de su amado Hijo Jesucristo en la cruz, la sangre del Cordero, y poder entonces decirle, heme aquí, Señor, estoy abierto mis brazos para recibir tu bendición. Entonces, esto se representaba año tras año desde el monte Sinaí hasta el Mesías. Y se celebraba la fiesta de la Pascua judía. Y se celebraba el primer mes del año. ¿Cuál es el primer mes del año? Judío. Nisan. Nisan. El mes de Nisan es el primer día, el primer mes del año judío. Lo que pasa es que allá hay dos tipos de inicio de año: el mes de Nisan y el mes de Abib. El mes de Nisan es el de las ceremonias o de las fiestas, mientras que el otro es otro también que es por calendario. ¿Cuál? El Nisan está entre marzo y abril. Si no estoy mal, sí, estoy entre marzo y abril, es como el 15. Lucas capítulo 22, versículo 13 al 16. Entonces vamos a ver, ya vimos la historia, ya vimos cómo era que funcionaba, ya son las 4 promesas. A ver, ¿quién me recuerda las 4 promesas?
salvación, santificación, redención y consumación. ¿Para hacer qué? Bendecidos. ¿Para hacer qué? Sanados. ¿Para hacer qué? Prosperados. Y para que todas las cosas te salgan bien. Lucas 22, 13 al 16. Mire lo que sucedió, lo leímos ahorita. Dice: ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. Y cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Versículo 15. Jesús les dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiesen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Qué buena la traducción, ¿cierto? O sea, Jesús llevaba muchos años con el deseo de cumplir esa cena en especial cuando comenzó su ministerio. Pero dice: tuve muchas ganas de que llegara este día, pero aunque llegó este día, no lo voy a volver a hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que entiendan su significado. Otros dicen, la Reina Valera como dice, hasta que se cumpla todo en el reino de los cielos. ¿A qué entonces se refería Jesús? ¿Cuál es el problema de nosotros cuando venimos a tomar la cena? Que la tomamos en ignorancia. Y por esa razón, dice la palabra, muchos de ustedes ya duermen, o sea, se murieron. ¿Sabía que tanto puede traer bendición como puede también traer lo contrario? Todo depende de quién, de la cena, del vino, del pan o de mi condición. De mi condición. Entonces vamos a ver esas 4 promesas y cómo el pueblo de Israel las recordaba cuando hacían la Pascua. Esas se celebraban en la Pascua judía con 4 copas. O sea, que la cena del Señor que nosotros tomamos, ¿cuántas copas tomamos? 4 o una. Una, pero realmente son ¿qué? 4. ¿Sabían eso? Eran 4 realmente. Porque son las 4 ¿qué? Promesas. Entonces ellos la tomaban con inteligencia, sabiendo lo que estaban haciendo. Pero Jesús después vino y dijo unas palabras especiales esa noche. Miren pues entonces la primera copa. La primera copa está en Lucas 22, 17. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártala entre ustedes. La copa inicialmente, ¿cómo se hacía? Se llenaba y se empezaba a repartir la misma copa entre todos. Hoy no lo hacemos por sanidad, pero realmente era una sola copa la que había que repartirla a toda la iglesia. Pero aquí cada uno tiene su copita. Pero ¿cómo lo hacían? Una sola copa. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo? Tomen esta copa de vino y le dio gracias a Dios por ella y les dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga en el reino de Dios. Esa es la 17. Esta copa es la primera copa que ellos tomaban en la Pascua, y era la copa llamada Kadosh. Kadosh con K y con S, Kadosh. Y esta palabra significaba santificar. La primera copa era la primera promesa, que era la santificación. ¿Y santificar es qué? Cuando le dicen a uno que usted es un santo, ¿es por qué? ¿Porque no comete pecados? No, es porque está ¿qué? Apartado. Bien, santo, apartado, no separado, apartado. Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros hoy? Nos apartó.
O sea que Él ya hizo el primer paso, te trajo, te apartó del mundo, te apartó de lo que está sucediendo allá afuera. Dice, yo los sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, ¿por qué Dios nos da el domingo para venir a celebrar la resurrección? Porque 6 días trabajarás y el último descansarás. Entonces, ¿para qué es ese día? ¿Para quién es ese día? Para Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿De qué? Te aparta. Entonces tú vienes a la iglesia porque ese día es para dedicárselo ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Te apartó. Ahora, ¿te apartó para qué? Para sanarte, para bendecirte, para escucharte, para que te relaciones con Dios. Así que el primero te llama para apartarte de un pecado. ¿Cuál es el pecado por el cual Dios te aparta? Hablemos de cristianos. ¿Cuál es el pecado por el cual Dios hace que tú vengas a este lugar? ¿Por la qué? Incredulidad. El pecado original, la incredulidad. Por la falta de creer, la gente no va a la iglesia. Por la falta de creer, la gente no se aparta para Dios. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Le creen a Él? No. Los demonios creen y tiemblan. ¿Usted tiembla? ¿Cierto que no? ¿Le tiene más miedo a la muerte que a Dios? Entonces, aquí es donde tenemos que ver que lo primero que hace Dios es santificarte, apartarte para que te alejes del pecado ¿de qué? De incredulidad. ¿Cuál es tu pecado, hermano? La incredulidad. ¿Sabe por qué no vas a la iglesia? Porque no crees. O tienes duda. Y crees que estás escuchando allá a un señor con saco negro y con gafas. Es que Diego dijo, no, estamos leyendo lo que dice la palabra, es lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿sabes por qué te aparta? Porque si estuvieras en la casa viendo ese programa por televisión o por YouTube o por el radio, ¿sabe? Estás haciendo miles de cosas. Estás en la cocina, estás por allá en el baño, estás por allá lavando el carro, lo que sea. Y si te llaman por teléfono, sí, usted, dígame sinceramente, ¿usted se concentra 2 horas en su casa cuando hace la reunión? Realmente es muy difícil. Es muy difícil. Usted no se pasa ni 15 minutos ahí y ya se le cierran los ojos. Y si está en la cama, se duerme. Se lo digo. Y si eso. Y ahí se llega el amigo, ahí llega aquel, lo llama aquel, no, tengo que mirar el Facebook porque no lo miren toda la semana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace Dios? Te incomoda, te trae y te aparta para santificarte este tiempito. ¿Sí? Ahora, miremos la segunda copa, 22:19. Ahí mismo, en Lucas 22:19. Mire lo que pasó en el 19. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, y luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, la segunda copa la toma ¿con qué? Con el pan. Pero el pan aquí representa nispa, que es la copa de la liberación. Este pan no se lo comían así en seco, se lo tenían que pasar con juguito, porque era una arepa grande así, dura, y había que masticarla y pasarla con el vino. Entonces, esta segunda copa es la copa llamada nispa, que es la copa de la liberación. ¿Qué significaba la copa de la liberación? La segunda promesa, ¿cuál era? La primera era santificar, la segunda, liberar. Entonces, ¿de qué te iba a liberar? Del pecado. Ahora, ¿del pecado del mundo o del que está en ti? Ahora es del pecado que está en mí, ya estás apartado. Ahora Dios te está diciendo: tú has pecado contra mí. Tú has cometido pecados contra mí, no contra ti, sino contra mí. Señor, pero yo no he pecado contra ti. No, pero dice la palabra que tú eres templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye,
y dices, tú has pecado contra Dios. Señor, pero es que soy débil. Sí, está bien, pero ven, para eso estoy yo, para fortalecerte en esas áreas débiles. Porque no quiero que te pierdas tus coronas. Porque ¿quién es el que nos da la fortaleza para ganarnos las coronas? El Espíritu Santo. Entonces, ¿la relación con quién tiene que ser ahora? Diga, con el Espíritu Santo. ¿Tiene usted relación con el Espíritu Santo? El que inspiró la palabra. Entonces, ¿qué está esperando usted? Espíritu Santo, dime, ¿este negocio que voy a hacer es tuyo o no es de Dios? No, Él no te va a decir, sí, hijo, haz el negocio. No, el Espíritu Santo no te va a hablar así. ¿Él dónde habla? En la palabra. Entonces, ¿cada cuánto tienes que escucharlo? Entonces, cuando tú no oyes la palabra, ¿cómo estás haciendo las cosas? A la manera tuya, con tus fuerzas. Pero cuando vas a la palabra, Él te va a recordar. Así se hace una semana, así se hace esta predicación en un año, no sé, pero el Espíritu Santo te recordará lo que estudiaste de Él. Pero si usted nunca lee la palabra, ¿qué quiere que el Espíritu Santo le diga? Parce, pues no sé, o sea, yo quiero que tú entiendas primero. No, el Espíritu Santo no habla así, Él va directamente a la palabra. Dice que escrito está, escrito está, escrito está. Pero si tú no tienes escrito acá, entonces usted va a actuar en tus propias fuerzas. Y después de que te metes en el problema, después de que te endeudas, después de que te enfermas, etcétera, después de que te comes esas pastas que no tenías que tomarte, etcétera, entonces ahí sí, ay Dios mío, ayúdame. Ahí sí clamamos. Entonces hacemos muchas cosas, pero realmente tenemos a Dios adelante o atrás. Muchos lo tienen atrás. Y después de que se meten en el problema, Dios mío, ayúdame. No, papi, no puedo. Necesitas que apartarte primero. Entonces los libertaré. Ellos recordaban cómo Dios los llevó por medio del Mar Rojo, donde lo que comían eran los panes sin levadura. ¿Recuerdan? Pues era toda una noche la que pasaron por el Mar Rojo. ¿Sabía eso? Cuando se abrió el Mar Rojo y salieron al otro lado, era desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Eran 12 horas pasando todo ese mar. Y usted sabe qué puede pensar uno unas 12 horas carreteando con unos animales, con la familia y con todos los bienes cargando y viendo 2 paredes de agua a los lados. Este es el momento de la tribulación, el momento de la prueba. Usted está caminando ¿por qué? Por fe, por fe. Usted no ve qué hay al frente, usted no ve lo que hay a los lados, aunque ahí podían ver a qué, el problema. Y usted empieza a caminar ahí por la fe. Entonces cuando Dios te aparta y te quiere liberar, entonces usted ahora tiene que empezar a caminar ¿por qué? Por fe. Sí, Señor, sí. Sí, Señor, tú tienes razón, tú me estás hablando, Espíritu Santo, tú estás mostrándome mi condición, lo que está pasando en mi vida, yo no te puedo ocultar, tú lo sabes todo. Entonces usted este tiempito, estas horas, este tiempo en que usted se aparta para Dios, Dios ¿qué está haciendo contigo? Te está haciendo recordar las cosas malas que tú viviste, las cosas que tú no hiciste correctas. Entonces ¿tú qué estás haciendo ahí en tu mente? Tal cosa, Señor, perdón. Tal cosa, Señor, sí, Señor, perdón. Reconozco que lo he hecho con mis fuerzas, Señor, perdón. Reconozco que esto lo hice por otra situación, lo hice por iniciativa propia. No fuiste tú quien lo hiciste, lo hice yo. Entonces uno empieza a darse cuenta de que no solamente me santificó, o sea, me apartó, sino que me liberó ¿de qué? De esas cosas que estoy viviendo. Y ahora en esta copa también hay temor. ¿Qué sentían los israelitas cuando estaban pasando por ese espacio, atravesando el mar? Temor. Pero aunque estaban temiendo, ¿seguían qué?
adelante, seguían caminando. Ese es el tiempo de la prueba. Por eso Dios no responde de forma, cuando usted pidió, Señor, da, y de una, tome. No, Él le da un tiempito para responder. A unos una semana, a otros un mes, a otros unos añitos. Entonces viene el tiempo kairos de Dios. ¿Cuándo Dios responde? En el tiempo correcto, en el tiempo que Dios decide. ¿Cuándo Dios decide? Cuando ya hayas caminado, ¿por qué? Por fe. Todo eso que está pasando, todo eso que está sucediendo sigue caminando por fe. Sígueme aunque no me veas. Sígueme, continúa, no te detengas, no pares. Es lo que enseñaba la hermana el viernes. El caminar aún si no tuviéramos fuerzas. Sigue adelante, no pares. Aunque padre y madre me dejasen con todo eso, Jehová ¿me qué? Me recogerá. Entonces es estar caminando, aunque veas la necesidad. ¿Dónde tienes los ojos? Cuando vas a hablar con Dios, ¿de qué le hablas? ¿Del problema o cuán grande es Dios? Entonces siempre que vayas a Dios, siempre habla de la grandeza de Él, no del problema que tienes. Porque muchas personas cuando oran al Señor están enfocados ¿en quién? En el problema, en la enfermedad, en la situación económica. Pero es mejor decirle a Dios, Señor, tú eres mi sanador, tú sanaste cuántos, tú eres el mío de ayer, de hoy, de siempre. Señor, tú puedes decir esto y es que hecho. Entonces es el enfoque el que el Señor te está dando. ¿Qué dice Isaías 53:5? Isaías capítulo 53, versículo 5, hablando aquí el profeta con respecto a Jesús cuando iba a la cruz. Pero Él, o sea Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado por nosotros para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ver, para ser ¿qué? Sanados. Se lo voy a repetir. Él, ¿quién? Jesús fue golpeado para que nosotros tuviéramos ¿qué? Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Perdón, el versículo 5. Pero Él fue traspasado por nuestras ¿qué? Rebeliones. ¿Qué le traspasaron a Jesús? La lanza. Le traspasaron el corazón. ¿A causa de nuestras qué? ¿Él es rebelde? ¿Eres rebelde con Dios? ¿Cómo es una persona rebelde con Dios? ¿Cómo es un cristiano rebelde con Dios? Que va en contra de su voluntad. El Señor dice, congréguese. No, no me congrego. Ayune. No, no ayuno. Ore. No, yo no. Dios sabe que Dios me entiende. Sigue diciendo, y aplastado por nuestros pecados. ¿Cómo así que aplastaron a Jesús? ¿Y cómo lo aplastaron? Cuando lo volteaban en la cruz, lo ponían contra la tierra para voltear los clavos y voltearlos y girarlos. Entonces él fue aplastado con esa cruz de madera. Aplastado. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. A ver, ¿cuántos están ansiosos, preocupados? Al contrario, ¿qué debemos tener? Paz. ¿Tiene usted paz en su corazón? Entonces, si usted tiene paz, entonces está creyendo lo que dice este versículo. ¿Que él fue qué? Golpeado para que tuvieras qué? Paz. Pero usted vive preocupado, ansioso, pensativo. Está hablando con su esposa y está pensando en otra cosa. Estas son las personas que no tienen paz en su corazón.
Porque no pueden mirar la persona al frente y hable mi esposita, a ver, ¿qué me va a decir? Sí. Pero no, fue azotado para que pudiéramos ser ¿qué? ¿Sabían los azotes, los 39 azotes de Jesús? ¿Por qué no fueron 40? Dicen que por 40 se moría, pero 39 realmente eran ¿qué? Es el número exacto de las enfermedades del cuerpo humano. Esas son las 39 enfermedades, número 1, las principales. Todas las demás son resfriados, todas las cosas son síntomas, fiebres, todos sus síntomas, pero son 39 enfermedades que tiene el ser humano. ¿Y fue azotado por cuántas? Entonces, ¿qué es? ¿A dónde me estoy enfocando yo? ¿En la enfermedad o en el azote? Cuando estoy hablando con Dios, ¿estoy aquí enfocado en la enfermedad o en el azote que recibió Jesús? En el azote que recibió Jesús, ¿a causa de qué? Diga, de esa enfermedad que tengo. Esa enfermedad fue pagada ¿dónde? En los azotes ¿de quién? De Cristo Jesús. Esa enfermedad fue pagada en la cruz. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, desnudo y totalmente rajada su piel, y 2 horas, 3 horas recibiendo sol fuerte sobre las llagas, entonces cuando lo pusieron a él contra esto, toda la espalda rozaba contra el árbol que no era pulido ni estaba con barniz, sino que era un árbol de material rústico, brusco, y rasgaba y rayaba la piel de Jesús también en su parte de la espalda. Entonces dice la palabra que él, por sus azotes, fuimos nosotros ¿qué? Sanados. Entonces el enfoque ¿quién es? Es Cristo Jesús, no la enfermedad, no la rebeldía, no todo lo que vimos acá. Pero me la recuerda ¿quién? El Espíritu Santo, para que recuerde lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. La tercera copa está en Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. Dice, después de la cena, ¿cuál cena? ¿La cena del Señor? El cordero. O sea, acaban de comerse todo el cordero con las especias y todo lo que se comían ellos ahí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino. ¿Otra qué? Otra copa. ¿Sí ven? Otra copa de vino. Y dijo, versículo 20. Lucas 22, 20. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio ¿por quiénes? Por ustedes. Entonces la tercera copa es la copa de la redención. Esa no se había cumplido, pero esa noche se estaba ¿qué? Cumpliendo. Esos 4,000 años que habían recibido cada año, esa misma historia, esa misma copa, se decía y se decía, pero no se había cumplido. Entonces Jesús esa noche, ¿qué dijo? Esta copa representa ¿qué? El nuevo pacto. O sea, el viejo dejará de ser para haber un pacto nuevo. Y ese pacto nuevo será firmado con sangre. ¿Con la sangre de quién? De Jesús. Él está entonces diciendo que ahora lo que él iba a hacer era que con su sangre los iba a ¿qué? A redimir. Iba a comprarlos, pero le iba a costar la vida ¿a quién? La vida de Jesús, la sangre de Jesucristo. ¿Cuánta sangre derramó Jesús en la cruz? Toda. Y cuando el soldado chuza ya, mete su puñaleta en el corazón, ¿qué le sale a Jesús? Agua con sangre. O sea, ya estaba ¿qué? Ya estaba coagulada, ya prácticamente no había sangre, porque él había derramado su sangre desde el día anterior.
Y un ser humano no tiene más de 5 litros de sangre. Entonces, esa sangre se empezó a derramar, ¿dónde? Desde que lo detuvieron, donde lo agujetearon, donde lo golpearon, donde lo azotaron, donde llevó la cruz cargando, y cuando llega a la cruz, le meten también los clavos. ¿Dónde? ¿En las manos o en las muñecas? Aquí, donde encajan los dos, el radio y el cúbito. No acá, porque si lo hicieran acá, se rasgara y se salía la mano. Entonces, aquí fue, no fueron acá, fueron acá, entre el cúbito y el radio. Y los pies se los atravesaron de lado a lado para que también regara su sangre. ¿Usted se ha cortado o se ha chuzado con una puntilla por debajo? ¿Y cuánta sangre le sale? Ahora piensa en un clavo que atraviese 2 pies de lado a lado. Y lo primero que le pusieron a Jesús en la cabeza, ¿qué fue? Una corona de espinas. ¿Y esa corona de espinas qué representaba? ¿Su pecado? No. ¿El pecado de quién? De la humanidad. ¿Qué representaban las espinas? Le dice, la tierra será maldita a causa de tu pecado. ¿Qué merecía Adán? La muerte. Pero Dios, ¿hacia quién trajo esa maldición? A la tierra. Entonces, ¿cuándo la tierra dejó de ser maldita? Cuando Cristo murió en la cruz. Por eso le colocan la corona. La corona representa la maldición que Dios dio hacia la tierra. Por eso la corona tenía que ser de madera, de la tierra. Entonces quitó la maldición de la tierra. Por eso es que algunas ciudades, en algunos países donde hay cristianos, ellos ponen aún las manos sobre la tierra y oran por la cosecha y oran para que Dios prospere esa tierra. ¿Y qué pasa en Costa Rica? ¿Qué pasa en Nicaragua en algunos lugares? Salen unas zanahorias así de grandes, unas cebollas gigantes, todo esto. ¿Por qué? Porque son personas que han orado antes para que la cosecha sea de bendición. Entonces, ¿qué debería hacer usted en su trabajo? ¿Qué debería hacer usted en su estudio? ¿Qué debería hacer usted en su casa? Orar y bendecir, bendecir y bendecir, porque ya la maldición de la tierra fue quitada y todo lo que tocare tus manos será que prosperado en gran manera. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuál sería el pacto? Jeremías 31:31. ¿Cuál era el pacto? Que dice Dios, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Colocaré ahora mi ley no en tablas, sino en sus pensamientos, en su corazón. Y nunca más me acordaré de qué, de sus pecados, ni de sus rebeliones. Entonces es ahí donde usted y yo tenemos que entender que cuando comemos la cena del Señor y participamos de ella, esto era lo que pasaba por la mente de los judíos. Pero también Jesús ahora le está diciendo, ahora no solamente es de los judíos, ahora soy yo. Yo soy esa sangre, yo soy, ese es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Entonces, ese pacto, ¿cuándo se firmó? ¿Con qué se firmó ese nuevo pacto? ¿Entre quiénes? Entre el Padre y el Hijo. Ningún hombre hacía parte de ese pacto. Entre el Padre y el Hijo. Y ese pacto se firmó ¿con qué? Con sangre. ¿En dónde? En la cruz. Interesante. Ahora, Hebreos 9:12. Lo confirma el escritor. Hebreos capítulo 9, versículo, le hago el 19 al 20 mejor. Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 20. Dice, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo,
tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. ¿Qué hizo Moisés con la sangre cuando hizo el sacrificio? Cogió con hisopo y le echó sangre ¿a quién? A todo el pueblo. ¿El pueblo era qué? Salpicado con la sangre del cordero. Y esa sangre del cordero, ¿qué hacía? Cubría. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios, ¿qué dijo? Que quita. Entonces la sangre de Jesucristo cuando se dispersa, cuando se esparce, entonces que cae en ti, ¿qué te hace? Te limpia ¿de qué? De lo que tú te estás arrepintiendo, no de lo que tú no te arrepientes. Porque es necesario primero darme cuenta de mi condición para poder pedir perdón y entonces poder, Señor, límpiame, purifícame, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. ¿Realmente para quién? ¿Dios conoce el corazón? Sí. Entonces, ¿quién es el que tiene que conocerlo? Yo. Soy yo. O sea, yo no puedo engañar a Dios. Usted puede hacerse el bobo, la boba, lo que quiera, pero Dios lo sabe. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Del paso, tome la decisión. Yo aquí tengo la bendición. Usted decide. Entonces dice acá el versículo 20, entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Si la sangre de Cristo no nos hubiera limpiado, entonces no había perdón de parte de ¿quién? De Dios. Y Dios, como te viera, pecador, y no puede ¿qué? Bendecirte. Entonces, ¿hace la diferencia la sangre de Cristo? Total, ¿verdad? Cuarta copa, la copa de la consumación, para terminar. Y esta cuarta copa, la copa de la consumación, dice en Éxodo 6:6, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Entonces, solo hasta que Él lo vea limpio por la sangre de Jesucristo ahora, entonces Dios lo ve parte de ¿qué? Diga, de la iglesia. Solo cuando ve la sangre en usted, entonces usted hace parte de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cuántos de aquí hacen parte de la iglesia de Cristo? ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos Dios perdonó sus pecados? ¿Cuántos se arrepintieron de sus pecados? 4. Entonces, cuando yo voy cada día a Dios, ya soy hijo de Dios, ya soy un hijo de Dios, soy un discípulo de Cristo, entonces yo voy a la oración diariamente. Cuando yo voy a la oración, entonces, ¿le tengo que pedir a Dios perdón por mis pecados para ser salvo? No, porque mi salvación es ¿qué? Ya, es un regalo, ya la tengo. Entonces, ¿por qué tengo que pedirle perdón? Por mis pecados ¿qué? Del día. Por mis pecados que estoy viviendo en mi carne. Por mis pecados que estoy aún en debilidad. Y entonces tengo que ir diariamente a Él y no dejar que pase el otro día. Porque fácilmente no voy a perder ¿qué? No pierdo ¿qué? La salvación. Pero sí pierdo ¿qué? ¿Y qué es lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos? Santificarnos, apartarnos para Él. Entonces, si usted es consciente y no lo confiesa, entonces usted ¿qué puede recibir de parte de Dios? Nada.
Porque usted necesita decir, Señor, por eso la sangre de Cristo me ¿qué? Me limpia, me santifica, me libera. Para entonces poder ¿qué? Recibir la bendición de parte de Dios. Ahora vamos a mirar la cuarta copa. Marcos capítulo 14, versículo 25. Marcos 14, versículo 25. Yo no sé si usted está entendiendo. ¿Usted está entendiendo, hermano? ¿Usted había recibido una enseñanza así? Tal vez algunas parecidas, sí, porque esto no es nuevo, eso no me lo inventé yo sé, está escrito. Pero es interesante poder ver cómo encaja perfectamente lo que Jesús hizo con los discípulos, porque Él los pasó del judaísmo ¿al qué? Al cristianismo. El judaísmo es una religión, el cristianismo es una relación. Escuche, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios por Cristo. Por eso usted no tiene que estar peleando con ningún religioso. Dice Marcos 14, 25. A ver si lo encuentro. Les digo la verdad. Jesús les dijo, les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Jesús participó de la cuarta copa? No. En esa reunión tenía que participar de la copa, de la cuarta copa, que era la consumación. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? ¿Recibieron a Jesús? No. Pero los gentiles, sí. Entonces hay una diferencia. ¿Qué pasó esa noche en la cena? Está en la cuarta copa. Jesús la habló, la expuso, pero no la tomó. Y dice, solo la tomaré cuando ¿qué? Cuando esté en el reino de Dios, o cuando el de Dios venga. Ahora vaya a Lucas 22, 42. Lucas 22, versículo 42 al 44. Dice que él ya había salido de allí y se fue al huerto de Getsemaní a orar, porque sabía que esa noche ¿qué pasaría? ¿Lo tomarían qué? Preso. Y él sabía lo que iba a ocurrir en la cruz, él sabía lo que iba a experimentar, él sabía todo porque el Padre ya le había dicho lo que iba a pasar. Y dice el 42, Padre, está orando, si quieres te pido que quites ¿qué? Esta copa. ¿Cuál copa? Esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Dice que entonces apareció un ángel del cielo. ¿Y qué hizo? Lo fortaleció. Y cuando lo fortaleció, ¿cómo dice el versículo 44? ¿Qué hizo? ¿Oró con qué? Con más fervor. Y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia cristiana? Que no quiere sufrir. Ningún cristiano quiere sufrir. Quiere la bendición de Dios, pero no quiere el sufrimiento. Y hemos llegado a un punto que ahora, aún una enfermedad en una persona está allí, y entonces ya decidieron que mejor le hacemos la eutanasia. ¿Para qué? Para que no sufra. Pero aún Dios usa el sufrimiento para que las personas se puedan ¿qué? Arrepentir para sanar. Pero ya no queremos ni pasar por el sufrimiento. ¿Qué es lo primero que usted cuando tiene un síntoma, un dolor de cabeza, qué es lo primero que hace? Dígame sinceramente. No, buscar una pasta para que le quite ¿qué? El sufrimiento. Pero usted no quiere ir a Dios primero.
Usted no quiere buscar de Dios porque es necesario que suframos para experimentar lo que Cristo experimentó. ¿En qué? En la cruz. Porque es la única forma en que valoraremos lo que Jesús hizo por ti y por mí. No es que Él quiera que suframos, pero si usted se da cuenta, los momentos de sufrimiento que usted ha tenido por cualquier causa, es cuando usted más busca ¿de quién? De Dios. Porque son los únicos momentos donde usted busca con clamor y fervor y apasionadamente. Pero lo que usted no está entendiendo es cuando usted está allí doblando su rodilla, rogando a Dios por ese milagro, por esa sanidad, lo que sea que esté enfrentando, es que mientras usted cree que usted está entregando eso a Dios y que es valedero y que está entregando, lo que está haciendo Dios es que fortaleciendo tu fe. Es necesario el sufrimiento para que la fe sea fortalecida en cada uno de nosotros. Y usted entonces verá la gloria de Dios y usted, wow, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque andaré por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me fundirán, ¿qué? Aliento. No me desesperaré, aunque la vida, la muerte, ángeles, principados, todo venga contra mí, nada me separará, ¿qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros. No es que Dios quiera que suframos, pero si usted está en santidad, liberado, redimido, entonces usted va a ver el problema y dice, ¡ay! Se cayó la niña. Hermana, recuerde, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Alguna cosa el Señor estará haciendo con eso. Ahí está, hermanos. ¿Cuántas cosas les ayudan a los hijos de Dios? ¿Cuántas? ¿Y las malas? Porque para Dios no hay nada malo ni bueno. Para Dios no hay luz y oscuridad. Dios, ¿cómo ve en la oscuridad? Igual que en la luz. Pero nosotros, debido a que vemos con estos ojitos, entonces vemos la situación y dejamos de ver a quién, al creador de todo. Es muy bonito ver entonces cómo el Señor en esta copa de la consumación, que era el pacto entre su Padre y Jesús, era algo mucho más profundo. Y vamos terminando con eso. Esta última copa, si usted lee allí donde leyó por qué lloraba, por qué sudaba sangre, por qué Jesús oraba con más fervor, ¿qué era realmente el temor de Jesús? ¿Era que le iban a crucificar? ¿Era que le iban a poner una corona por allá? ¿Era que le iban a azotar? ¿Era que le iban a clavar? ¿Era que le metían una espada? Él sabía que eso le ocurriría. Entonces, ¿cuál era el temor de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús decía? Si te es posible, Señor Padre, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la copa que él no quería tomar? Perder esa santificación. No. Él, cuando fue a la cruz, cargó el pecado ¿de quién? De todos nosotros. ¿Y quién vino a hacerle juicio? ¿Quién mató a Jesús? El Padre. Él entregó su vida voluntariamente para hacer el sacrificio por los pecados del mundo. Entonces, en el momento en que los pecados entran a Él, ¿qué dice Jesús? Lama, lama, sabatani. Dios mío, ¿por qué me has qué? ¿Cómo se sintió? Abandonado. ¿Lo había dejado el Padre? Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Porque ahora en su cuerpo está ¿qué? El pecado. Y el Espíritu Santo no puede estar ahí. Entonces, ¿cómo se sintió Jesús? Solo.
Por primera vez en la eternidad, el Hijo de Dios se separaba ¿de quién? Del Padre. ¿A causa de quién? ¿Por el amor de quién? Por eso decía, si te es posible que esta copa pase. Pero el Padre, que le dijo, hijo, es necesario. Es necesario. Es necesario para que todos los que crean en mí sean salvos y tengan vida eterna. Jesús pagó el precio, pero también dio su vida. Él cargó el sufrimiento tuyo. Él cargó tus enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros dolores, y por su llaga fuimos ¿qué? Sanados. No te enseñes a vivir con la enfermedad. Tú puedes decir a la enfermedad, no vas más conmigo. Te rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Pero para que le quede de una vez claro, cuando consumimos el pan que vimos ahora, ese era el pan. Ese pan representa ¿qué? El cuerpo de Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. O sea que cuando usted coma ahorita de este pan, ¿qué está recibiendo espiritualmente? ¿Qué está recibiendo? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que produce? Vida. Entonces, ¿qué trae a tu cuerpo? Vida. Por lo tanto, la enfermedad, ¿qué tiene que pasar con la enfermedad? Se tiene que ir. ¿Pero por qué se va? Porque ve algo en ti que se llama con 2 letras. ¿Qué? Fe. Fe. Y por eso ahora que comas el pan, estás recibiendo vida. La vida de Cristo, que es lo que simboliza. Y cuando tomas el vino, cuando tomas este vino, representa ¿qué? Su sangre. ¿Pero cuál? La que derramó porque se le derramó o porque firmó un pacto con ella. ¿Cuál fue el pacto que firmó? Por el nuevo pacto, que ahora colocaría sus pensamientos ¿dónde? En ti. Entonces ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona del mundo y una persona de Dios? El Espíritu Santo. El mundo no tiene el Espíritu Santo. Tú sí lo tienes. Y tú, de acuerdo a tu relación con Él, Él te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que el Espíritu Santo te enseña. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, mi casa y yo adoraremos ¿a quién? A Jehová. Amén. Entonces, en el último momento, cuando Jesús va a la cruz, Él dice al final, Padre, en tus manos encomiendo mi alma, mi espíritu. El alma no, porque tenía que ir ¿a dónde? Al seno de Abraham. Pero encomendó ¿qué? Su espíritu. Y dice que en ese momento dijo, consumado es. La cuarta copa fue la consumación cuando Jesús dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo lo he cumplido. Ahora, Señor, haz tu voluntad. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Vino y hizo la ira de Dios, la santidad de Dios, vino sobre su cuerpo y hizo juicio. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por eso Jesús tenía que morir. Y luego fue sepultado con los pecados en su cuerpo. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó en un cuerpo ¿qué? Glorificado, que ya no tenía que ver nada con ¿qué? Con el pecado, porque ya había pagado por el precio
de los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, entonces Jesús, o Dios, te santificó, hermano, te libertó, te redimió, te atrajo y te hizo nuevamente ahora su hijo, parte de su pueblo, de su iglesia. Entonces, ahora cuando participas del pan, puedes recibir la vida de Jesús para sanar tus enfermedades. Y cuando participas de la copa, confirmas el pacto que Jesús hizo con el Padre por su sangre. Amén. Voy a pedirle a usted que cierre por un momento sus ojos. Y ahora que usted ha recibido esta palabra, ahora que usted ha experimentado lo que los judíos por miles de años experimentaron, y ahora con Jesús cumpliendo ese nuevo pacto en su sangre, entonces ahora escuche lo que Pablo le decía a la congregación: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, y luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos y poner en orden nuestros pensamientos para poder ser partícipes de la bendición tuya, Señor, que has prometido para tu iglesia.